¿Qué tal, amigos? Tengan ustedes muy buenas noches. Nos encontramos con el economista Alejandro Indacochea. Alejandro, muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros en Hora 8. Buenas noches, un gusto estar con ustedes. Bueno, como no podía ser de otra manera, Alejandro, queremos conversar contigo sobre lo que fue el 2010, un poquito finales del 2009, con relación a la economía y las proyecciones en este 2011. Quería arrancar recordándote un poco algunos comentarios que hiciste tú a principios del 2010 con respecto a las expectativas que habían en este año, para ver si se han cumplido o no. En primer lugar, decías tú que el crecimiento iba a ser moderado. Es una de las ideas que me quedan en la cabeza. El segundo, decías tú que los TLCs iban a ser una oportunidad de mejorar la competitividad de la industria peruana. Y en tercer lugar, decías que China podría ser un socio un poquito peligroso. ¿Qué podrías comentarnos de estos tres puntos que te he mencionado? ¿Han sido efectivamente así en el 2010 que está terminando? Mira, los tres rasgos se mantienen. Los TLC son ventanas de oportunidad. Un país pequeño como el nuestro, tenemos que buscar nuevas opciones. Y esas nuevas opciones, esos nuevos mercados, son los mercados que se abren por los TLC. Se ha continuado avanzando, se ha concretado Japón muy rápidamente, se hizo el TLC con Corea, se avanzó rápidamente con el intento con otros TLC, digamos, a nivel de países de Tailandia, Singapur, lo cual nos abre pues una serie de opciones, una serie de ventanas de oportunidad para colocar los productos, digamos, en el mercado mundial. Por otro lado, el crecimiento, mi expectativa era que fuera un crecimiento moderado y que China iba a jugar un rol preponderante, pero no tan determinante. Porque hoy en día, al mirar el balance del 2010, China ha sido el gran motor de la economía mundial. Paradójicamente, la reactivación en el pasado venía por Estados Unidos y por Europa. Hoy en día es un Estados Unidos que no se recupera de un proceso recesivo. Hay un crecimiento muy tenue con desempleo. Y estamos hablando para algunos que esta recuperación de Estados Unidos debe demorar 7 años a una década. Hoy día ya se sinceran esas cifras. Una Europa en una crisis en camino, no definida, o sea, las cosas no claras. Yo creo que en Europa hay un camino todavía largo por recorrer. Estamos hablando de los BRIC, Portugal, Irlanda, Grecia, España, y todavía es necesario sincerar esa economía europea, ¿no? Todavía acá, ahí hay un camino por recorrer largo. En ese contexto, China ha vuelto a retomar su crecimiento sin precedentes. Resultado de ello, un exportador de minerales como somos nosotros, donde el 60% de nuestras exportaciones son minerales. El Perú ha sido ese y va a seguir siendo país minero, salimos favorecidos. Y este año se espera que el crecimiento esté alrededor del 9%. De acuerdo, de acuerdo. Ahora, volviendo un poquito a los de los TLCs, cuando dijiste que podría ser una oportunidad de mejorar la competitividad de la industria peruana. O sea, la industria peruana en este año 2010, a raíz de los TLCs, digamos, aprovechó la coyuntura para modernizarse, adecuarse a los cambios, o simplemente todavía estamos caminando lentamente en eso. Mira, yo estoy sorprendido en el medio empresarial, he visto respuestas muy rápidas, ¿no? En el sector textil, en el sector confecciones, ¿no? Rápidamente han transado, han dejado el producto barato, el producto masivo, para irse productos de marca, productos de moda, de diseño exclusivo, fabricar para los más grandes modistas internacionales, ¿no? De acuerdo. Otra cosa que mencionaste, por ejemplo, a principios del 2010 fue que después de la crisis del 2011, la que recién empezaba, digamos, a salir de Estados Unidos, el Perú se había defendido bien en medio de todo, y que aparentemente nos seguíamos defendiendo bien. Y decías que eso se debía básicamente a la forma como había reaccionado el sector privado, pero que hacía falta también, digamos, un protagonismo del sector estatal. En esos términos, en el año 2010, ¿el sector estatal ha aportado más, digamos, a la reactivación, o todavía falta mucho que trabajar en ese aspecto? Mira, mi impresión es que este crecimiento económico del segundo semestre de este año, que termina, se debe al impulso fiscal, que se dio en el 2009. El efecto no ha sido de inmediato, el efecto ha sido un poco aletargado, digamos. Esperamos que el 2011 ese efecto, digamos, del impacto del gasto fiscal ya no va a ser determinante. Por eso el crecimiento, unido, digamos, a un periodo electoral, aunque está prácticamente definido el escenario electoral, pero no debe haber mayores sorpresas,
se espera pues un 2011 con un crecimiento más moderado, de un 6-7%, ¿no? De acuerdo. Otra cosa que también comentaste, dijiste que durante el 2009 y parte del 2010, varios proyectos empresariales se cayeron, varios proyectos importantes de inversión se paralizaron incluso. Eso, digamos, en el 2009, principios del 2010, ¿continuó, digamos, esa tendencia? ¿Y cómo será en el 2011? Mira, hubo un punto de quiebre determinante. Para mí el punto de quiebre se dio en el año 2009, en septiembre, en el Congreso de Minería. ¿Ya? Se retomó la confianza y se dio impulso a una serie de proyectos mineros de por medio, lo cual arrastró a todo un programa de inversiones, y estamos hablando un 2010, un 2011 y un 2012 con un promedio más o menos de 10.000 millones de dólares de inversión. Ahora, la gran pregunta que nos queda para adelante es si ese crecimiento, si ese ritmo de inversión es sostenible, porque nos puede suceder como ha pasado con las AFPs. Tenemos los recursos de la AFP, pero no hay dónde invertirlos. Entonces, hoy día, ante un mercado americano en recesión, en bajada, Europa también en una situación complicada, América Latina y en especial el Perú se muestra como una estrella, como un país emergente para invertir. Pero necesitamos ofrecer las condiciones, no vaya a ser que se nos vayan las oportunidades. De acuerdo. En otras palabras, digamos, tú especulas que el 2011 la cosa puede ir en subida, pero no necesariamente en los subsiguientes años si no se dan las condiciones. Digamos, proyectos importantes, mineros, por ejemplo, podrían empezar a tener un empuje importante, pero de repente, si no se dan las condiciones que mencionabas, caerse. Mira, en la vida soy más convencido que la suerte de las oportunidades. Se nos abre una ventana de oportunidad en 2011 con un mundo en recesión, un mundo en crisis, los capitales buscan dónde invertir, pero nosotros tenemos que dar opciones, tenemos que tener las condiciones. ¿Qué condiciones? Necesitamos infraestructura, necesitamos nivel educativo, porque ya está sucediendo hoy en día que tenemos que importar mano de obra especializada, mano de obra capacitada, no hay. Es un país donde hay desocupados, pero a la vez falta mano de obra preparada. De acuerdo. Ahora, con relación a ello, en la anterior entrevista que tuvimos contigo en Hora 8, tú comentaste que lamentablemente en el CADE del Cusco, digamos, la gran mayor parte de los políticos no habían escuchado, digamos, los consejos de los principales economistas del mundo, entre ellos Porter, en fin, que mencionaban pues como una necesidad imperiosa, digamos, si queríamos dar un gran salto cualitativo y cuantitativo, trabajar en la educación y en la reforma del Estado. Sobre la educación acabas de mencionar las deficiencias en las que todavía estamos insertos, y sobre la reforma del Estado, ¿qué nos puedes decir? ¿Se avisoran cambios importantes en el 2011? Me temo que no. Ya. Me temo que no. No está puesto en la agenda de los candidatos. Okay. Ya, o sea, la agenda de los candidatos es una agenda sumamente convencional, tradicional. Más de lo mismo. Que no es malo, más de lo mismo. Porque nos garantiza que va a haber una continuidad en la parte económica. Felizmente en el país hoy en día la economía marcha al margen del contexto político, diría. Me atrevería a señalar eso. Pero, digamos, lo ideal sería esperar muchísimo más. Que hay una clase política dirigente que plantee reformas al país. Que diga, estamos creciendo y necesitamos crecer más. Necesitamos consolidar el país para el bicentenario. Para ello tenemos que llevar a cabo reformas en educación, reformas en modernización del Estado, reforma judicial, reforma en lo que implica el aparato para la innovación, para el desarrollo, lo que implica instituciones, lucha anticorrupción. Esa nueva agenda no la veo. Bueno, fíjate que estamos hablando lo mismo. Esta mañana hubo un evento, dicho sea de paso, estuvimos ahí, organizado por el CEPLAN, presidido por Agustín Aya de la Torre. Se invitó a los equipos de plan de gobierno de todos los partidos políticos y solamente asistieron 3 partidos, ¿no? Y no precisamente los más representativos o los más importantes. Estuvo el Partido Adelante, estuvo el Partido Fonavista y por ahí creo que Solidaridad Nacional, pero no precisamente representado por sus principales personeros. Lo que dice, digamos, de la poca importancia que los partidos políticos le están brindando, digamos, al planeamiento en general, ¿no? Mira, ese plan nunca hubo un interés de relanzarlo. En el país existió un vacío de futuro. Ni los políticos, ni los empresarios, ni los académicos queremos pensar en el futuro. Nos miramos hacia atrás, miramos hacia el pasado. No hay una propuesta, no hay una visión del país para los próximos 20, 30 años. ¿Qué es lo que vamos a hacer ante el mundo de bloques económicos? ¿Qué va a suceder con el cambio hacia un mundo de lo que es energías renovables? ¿Qué pasa con la globalización? ¿Qué pasa con nuevas ciencias como la nanotecnología?
No hay una propuesta como país en esa dirección, ¿no? Entonces, ¿para qué este tipo de alternativas como CEPLAN, Acuerdo Nacional, los trabajos que realizan incluso muchas universidades, Centrum, el CIES, en fin, se lleven a la práctica, aparte de decisión política, ¿qué más se requiere? Recursos económicos, presupuesto. Es que ese plan nunca hubo la intención de, yo creo, relanzarlo, darle una visión, darle un norte. Entonces, hoy día, al final, digamos, de un periodo, no es el momento adecuado para iniciar una planificación. Hay cambios que se hacen al inicio o ya no se hacen, digamos, en un país. Ahora, la reforma política también impera, que lo hemos conversado, ¿no? Con el respeto de todos mis amigos fonavistas, pero simplemente el hecho de pedir el reintegro del Fonavi no puede ser un partido, una propuesta política para el país. Un partido implica filosofía, doctrinas, principios, ubicación ante el contexto global, no simplemente un reclamo. Necesitamos partidos, necesitamos refundar partidos, no hay partidos. De acuerdo, volvemos a un punto, digamos, que yo destaqué en la entrevista de hace algunas semanas, en donde tú repetiste lo que estás diciendo, ¿no? Necesitamos más partidos. Y yo digo, no, llama la atención, digamos, que una opinión de este tipo salga de una persona como tú, que eres un estudioso, un investigador, un académico, pero que ha llegado a la conclusión que lo fundamental en el país son clases políticas, partidos políticos, instituciones que funcionen. Más aún, mira, de la última entrevista acá, te diría que hay un desencanto en la población. La gente toma en forma poco seria la política, con alianzas coyunturales, se menciona ninguna filosofía, ninguna doctrina, ningún principio, simplemente se enuncia que es para tomar el poder y no se espera nada. Bueno, basta ver las alianzas, pues la forma y los personajes que las integran, de lo más diferentes unos de otros, ¿no? Totalmente, una mezcla, son asociaciones, alianzas estratégicas simplemente para tomar el poder, con un financista, con un caudillo de por medio, una voz media mesiánica, ¿no? Un exitoso empresario con discusión si está aquí en el país o no está en el país. Se espera una segunda vuelta en la cual todo eso transforme y hay un endoce de los votos. Entonces, eso ante la población no es un mensaje adecuado. Necesitamos partidos serios. Alejandro, me das enseñas y espero que en el segundo segmento del programa hablemos más de las cosas positivas que nos podría esperar el 2011. Regresamos.